que el Señor, no un ángel, que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos, contrario a todo lo que podemos imaginar. Conferência, organização, estrelas, evangelistas, nada disso, irmãos. Aqui diz que Deus toma o controle em suas manos e Ele vai actuar de uma forma completamente contrária a todos os planos humanos. Habrá entre nosotros, dice aquí, personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de este ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Ahora escucha, Dios empleará, página 207, eventos de los últimos días. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Ele está tomando as riendas em suas próprias manos. Agora, meus irmãos, já não vamos seguir um pastorzito por aí, estrela, famoso, evangelista, ou na conferência, um presidente. Agora, quem vai tomar o controle da obra na terra é o mesmo Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, disse, os obreiros se surpreenderão por los meios sencillos que utilizará para realizar e perfeccionar sua obra em justiça. Queridos irmãos, esta hora vai ser uma hora de crises, porque muitos saem, vai haver um sarandeio, vai haver uma grande apostasia, muitos vão abandonar a fé devido à persecução, devido à hambruna, devido à pressão, todo isso que vai passar, pero a la vez que muitos saem, também muitos entram a la verdade presente. Assim que vai haver um cambio em los dois bandos, em los dois exércitos. Um grupo apostata, abandona a fé, abandona a luz, sai do lugar santíssimo, hace para trás com Satanás, pero outro grupo avança e aceita a luz por primeira vez. Assim, meus irmãos, em este momento, nós estamos para ver coisas tremendas. E Satanás vai fazer, meus irmãos, uma contrafação tão grande. Pero uma das contrafações que Satanás vai fazer decepcionar muitos é que muitos agora estão marcando fechas para a venida do Senhor. E esta, meus irmãos, já não deve ser uma prova para nós outros, os adventistas, como foi para os mileritas. Sim, aqui está escrito. Em este livro, Primeiros Escritos, Eventos de los Últimos Dias, a la página 34, diz assim, página 34, nuestro mensaje não consiste em fijar uma fecha. Agora você vai dizer, não, pastor, isto aí foram os fideicomissários que colocaram, isso não foi inspirado, está bem, mas vamos ler a cita, o texto sim é inspirado, e disse assim, não pertenecemos a este grupo, Eventos de los Últimos Dias, página 34, não pertenecemos a este grupo que define o tempo exato que transcorrerá antes de la segunda venida de Jesus com poder e gran glória. Algunos han fijado una fecha y cuando está pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha, pero muchos fracasos sucesivos los han acusado como falsos profetas. Y dice así, hermanos, Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5, 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que a nadie diga, como lo hizo el siervo infiel, mi Senhor tarda em venir, porque isto conduz a um descuido temerário das oportunidades e privilégios que preparar-nos para aquele grande dia. Sigue leyendo aqui todo esse capítulo, pero eu vou nomás concluir aqui com a página 36, que diz assim, falando deste tema, diz, não há uma profecia de tempo que vaya mais allá de 1844. Agora leio a cita, diz, declarei definitivamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se achaban en tinieblas, pretendían poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia
terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que el Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dada por Dios desde 1844. Nuestra posición, dice más, ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo, está entre colchetes, o fecha, que tenga lugar entre el fin de los períodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, y ahora está Apocalipsis 10, que estamos leyendo 4:6, que ahora abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Por tanto, mis hermanos, en este momento hemos mirado de que en muchos lugares de la tierra, en los grupos, en las iglesias, hay se levantado un montón de hermanos que se dicen profetas, que se dicen que tienen sueños, que se dicen que estudiaron y que tuvieron una revelación y ya están marcando la fecha, basado, mis hermanos, en varias partes de la Biblia. Aún tenemos que estudiar bastante esto y queremos dar bastante luz especialmente sobre Daniel capítulo 12, porque es un capítulo totalmente escatológico. Daniel 12:1 empieza diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y no está hablando de la Edad Media o del Antiguo Testamento, está hablando de la venida del Señor. Por tanto, cuando Daniel 12 menciona 1260 días, 1335 días, 1290 días, eso tiene que ser llevado en serio y estudiado. Pero no podemos nunca usar estas herramientas que nos ayudan a ver el progreso del reino de los cielos a la recta final con marcar la venida del Señor. Esto sería contrariar la palabra. Por tanto, cuando el apóstol de Patmos iba a escribir lo que mencionaron o que emitían los 7 truenos, él recibió una orden, dice, no lo escribas. ¿Y cuál era, mis hermanos, el mensaje? De que el tiempo estaba muy corto, pero debía, mis hermanos, ser anunciado el misterio de Dios. Versículo 6 del libro de Apocalipsis, capítulo 10, dice así, 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que en él están, en la tierra que en él están, y el mar y las cosas que en él están, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Esto es lo que debemos ahora, mis hermanos, focalizarnos. Que el misterio de Dios tiene que ahora ser consumado. ¿Y que es consumado? Es completado. Cuando Jesús en la cruz bradó, está consumado, Él estaba diciendo al universo, el plan de salvación está resolvido, está pagado el precio por la raza humana. Por tanto, ahora el misterio de Dios tiene que se consumar o ser concluido. Por tanto, mis hermanos, en este momento nosotros entendemos que hay todavía para el remanente una visión especial. Apocalipsis capítulo 10 lo describe al versículo 11. Y mis hermanos, tiene que ser el ADN, la molécula de la vida, del adventismo. Aquí dice, y él me dijo, Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí termina el capítulo 10. Por tanto, mis hermanos, aquí está ahora la misión de la iglesia. Profetizar significa predicar el mensaje de los 3 ángeles, la plataforma de la verdad, los pilares de la fe, el santuario, la reforma pro salud, la obra médico-misionera, predicar los puestos de avanzada, la implantación del nuevo orden de Madison para el tiempo del fin, como llama la hermana White, así como era el orden evangélico para los discípulos. Por tanto, mis hermanos, en este momento nosotros tenemos una gran obra. Y esta obra que Dios nos encomenda ahora, mis hermanos, es una obra
que nosotros devemos entender que Jesus quer concluí-la porque Ele está para deixar o santuário. E a la vez que entramos com Jesus ao lugar santíssimo, agora Ele nos vai encargar esta missão de concluir o mistério de Deus ou profetizar a cada nação, tribo, língua e pueblo ou reis. O livro Primeiros Escritos, há uma explicação, um suplemento, meus irmãos, e diz assim, de que Deus vai estender um pouquinho este tempo, a la página 85, Primeiros Escritos, e diz assim, meus irmãos, e al empezar o tempo de angústia, fomos enchidos do Espírito Santo quando salimos a proclamar mais plenamente, que disse aí? El sábado. Portanto, por isso, le decía, lugar santíssimo, al íntimo, a la más intimidad que podamos ter com o Senhor, está o sábado. O mandamento que me declara quem é mi Deus, onde está su jurisdição, onde está, mis hermanos, su cargo. El sábado es el mandamiento que tiene que ser dado a todos los habitantes de la tierra para que se cumpla el misterio de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios va a sellar a todas las almas con este mandamiento. Es un sello. El sello, mis hermanos, del Criador, el Dios vivo. Sigo leyendo aqui Primeiros Escritos, página 85, e disse assim, hermanos, esta visão foi dada em 1847, quando eram muito poucos os hermanos adventistas que observavam o sábado, e de estes eram aún menos os que suponiam que sua observância era de suficiente importância para traçar uma separação entre o pueblo de Deus e os incrédulos. Portanto, o sábado, mis hermanos, vai trazar a linha de separação entre os habitantes da terra, entre os que obedecem a Satanás e os que obedecem a Jesus. Por isso que a guerra cósmica agora vai aumentar. E quando miramos allá, mis hermanos, em El Salvador, de que se estão derrumbando as leis, que se está colocando o exército para prender as maras ou os sicários, como em México, mis hermanos, este não é o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito, mis hermanos, é levar a todas as nações, como Estados Unidos, a derrumbar o que é a Constituição, os direitos civis, para que pronto o exército, a polícia, pueda prender o pueblo de Deus, quando, mis hermanos, aquele rei com sua amante, como estamos predicando sábados por la mañana, amanhã vamos dar esse tema outra vez, Elías e Juan el Bautista tiveram que enfrentar a fúria del rei, porque sua esposa, a amante, la ramera, lo incitou a prender el servo del Senhor. E amanhã vou dar sequência a esse tema, porque o terceiro Elías vai enfrentar a mesma persecução. E el sábado é a causa, mis hermanos, el mandamento que levanta este ódio de la ramera, de la reina, en contra el servo del Senhor. Sigo leyendo aqui, diz assim, donde paramos, dice, ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión. Y ahora escuchen, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto período precisamente antes que caigan las plagas, ¿no? Mientras Cristo todavía está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Por eso el libro de Apocalipsis dice así, capítulo 8, mis hermanos, al versículo 13, y dice el libro de Apocalipsis 8, 13, miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moram en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que aún están para sonar los tres ángeles. Ay, ay, ay. En este momento, dice aquí, mis hermanos, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Armagedón. Las naciones, mis hermanos, se unen unas contra las otras, pero al último, mis hermanos, el plan de Satanás es matar el remanente, el pueblo de Dios. Por eso que tenemos que estudiar esto bien con detalles. Y las naciones se airarán,
aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo, cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Querido hermano, querida hermana, hay un tiempecito aquí, que yo leí aquí en el libro de primeros escritos. Ese tiempo, mis hermanos, es cuando Dios extiende la gracia, cuando Dios da un tiempo de tregua. Y miramos, mis hermanos, desde el año 2020, allá cuando empezó aquella pandemia, mis hermanos, y ahora no podíamos salir de la casa, no podíamos tocar puertas, no podíamos abrir las puertas de las iglesias, no podíamos ni siquiera ir a la tienda. Todo estaba cerrado, la escuela cerrada, el gobierno cerrado, las fronteras cerradas, todo cerrado, hermanos, y nosotros confinados. Pero Dios, en su misericordia, ha extendido la gracia. Ahora ya podemos otra vez ir a viajar, como hoy venimos de avión para acá. Ya podemos ir de un país a otro, ya podemos comprar, ya podemos ir a la escuela, podemos trabajar otra vez. Y pensamos que todo regresó a la normalidad, cuando apenas Dios está extendiendo un poquito la gracia, dando un tiempo de tregua para que nosotros podamos cumplir, mis hermanos, el misterio de Dios, que es, mis hermanos, predicar el mensaje, pero no cualquier mensaje, que Dios es amor, que Dios salva, no. Predicar el mensaje de la verdad presente. Predicar el mensaje de salvación, hermanos, de que en ese tiempo el Señor está esperando que la tierra, un grupo de personas se santifique y se purifique para el Señor. Tengo a la mano aquí, mis hermanos, un libro que deberíamos leer ahora todo tiempo. Me da pena, mis hermanos, mucha pena, de que el diablo ha llevado muchos de nuestros hermanos a mirar la tele, mirar la película de terror, mirar la novela. Hasta pastores estão mirando, mis hermanos, cosas abominables, cuando deberíamos estar leyendo, hermanos, porque ahora debemos, como una esponja, absorber todos esos conceptos para poder, hermanos, prepararnos y preparar nuestra familia para lo que viene. Entonces, mis hermanos, el libro de Conflicto de los Siglos, a la página 522, dice así: la doctrina de la santificación verdadera es bíblica. Ahora escuchen esto. ¿Qué es santificación? ¿Qué es santificación? Santificación, mis hermanos, es consagrar el cuerpo, el alma y el espíritu a Dios. Y usted va a decir, ¿y dónde está esto? Pues está en la Biblia. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así: y esta es la verdadera santificación, que el Señor quiere cuerpo, alma y espíritu, que sean conservados irreprensibles para la venida del Señor. Por tanto, mis hermanos, el conflicto de los siglos, dice así, mis hermanos, página 523, no voy a leer toda la página, usted puede leer todo el capítulo, la verdadera conversión es esencial. Dice así: y ya que la ley de Dios es santa, un poquito más abajo, los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, a adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Por tanto, mis hermanos, para que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio al mundo todo, primero debemos llegar a esta altura de comunión con Dios, entrando en su presencia, al lugar santísimo, para obtener este crecimiento. Más abajo dice así: las Santas Escrituras, misma página, Conflicto de los Siglos, 523, dice así, mis hermanos: las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud con Cristo.
Então, mis hermanos, por isso que eu mencionava al princípio deste temário, que entre os remédios naturais, há um que se diz assim, confiança em Deus. Porque a la vez que entro na comunhão com o Senhor, aprendo a confiar em Ele, agora tenho paz, agora tenho razão de viver, agora tenho uma missão que é predicar a outros. Por isso, hermanos, eu me sinto muito triste por lo que passou com aquele grupo de hermanos allá al año 2000. Um montão de hermanos, quando miraram que passou o ano 2000, depois quando caíram as torres gemelas, os aviões a las torres gemelas em Nova York, muitos hermanos foram ao campo, com medo. Oh, porque agora as computadoras se vão dañar e o Y2K, e foram ao campo. Pero foram ao campo a fazer quê? Sentar, comer e nada mais. Ir ao campo não é ir a rasgar a pança ao campo, aí pois eu estou aqui numa boa, estou respirando aire puro, tomando água limpa, comendo comida orgânica. Não, meus irmãos, ir ao campo é uma preparação para entrar ao lugar santíssimo, para entrar na comunhão com Deus tão íntima que Ele nos pueda santificar. Por isso disse, irmãos, que é uma obra progressiva. Vamos estar estudando a palavra, absorvendo os conceitos de los testemunhos e de esta maneira vamos ser santificados. Você vai dizer, ¿e onde está escrito isto? Pois aqui, hermanos, aqui lo tenho. Há um capítulo, La Vida al Campo, diz assim, La Vida al Campo. Este livro, mis hermanos, é o livro Eventos de los Últimos Dias. Mira a página 99, diz assim, ricas bendições em um ambiente natural. Volvemos a dizer, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y a las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. ¿Por qué debemos ir al campo? Para estar como Juan el Bautista, solito con Dios, y para aprender su voluntad y para aprender sus caminos. Aqui não está falando de comer comida orgânica e tomar água limpia. Claro que todo isso vem também de postre, pero há algo mais. Por isso a hermana Juárez disse assim, insto a nosso pueblo a que convierta a búsqueda de la espiritualidade em la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por isso digo a nosso pueblo, no consideréis que é uma privação el ser chamados a deixar as cidades para trasladaros al campo. Allí, al campo, esperam abundantes bendiciones para los que desean aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Criador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Portanto, aqui diz, hermanos, que eu não vou ao campo apenas para estar na hamaca e pois à la sombra ou tranquilo, não. Nós temos uma missão agora, como diz o conflito de los siglos, é crescer em la santificação, entrar em uma relação com Deus, porque esta relação de confiança com Deus, mis hermanos, me leva a confiar que Ele me vai guardar em la hora de la crisis, como diz Apocalipse, ai de la tierra e de los que moram em ella. Portanto, mis hermanos, o apóstolo Pablo menciona em el libro de Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Portanto, nosotros, hermanos, al ir al campo, no deveríamos ir solo. ¿Por qué? Porque si yo estoy solo, ¿con quién voy a pelear? Ahora, seguir la paz con todos los perros, con los gatos. Não, é que vamos em grupo. Nós vamos 2, 3 famílias formar um puesto de avançada ou vamos ter um equipo de pessoas para levantar uma escola Madison, pero temos que aprender a convivir al aposento alto. El campo, mis hermanos, es el aposento alto donde debemos aprender a compartir lo que tenemos con nuestros hermanos. Seguir la paz con todos. Porque nuestra tendencia es estar en pleitos, en pelea. Este es mío. Oh, no, me ofendió. Y estamos siempre peleando. Pero dice la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Dice así, hermanos, a la página 524, a la otra página, dice así, el profeta Daniel foi exemplo de la verdadeira santificação. El profeta Daniel, allá em Babilônia, foi um exemplo de la verdadeira santificação. Portanto, mis hermanos, aqui diz claramente
no 525, la página del conflicto de los siglos. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Aquí está el secreto de los justos. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón, y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y la culpabilidad de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Querido hermano, querida hermana, muchos nos acusan. Dice assim os evangélicos: os adventistas guardam o sábado para heredar ou alcançar o cielo. Não é certo. E muitos adventistas dizem de seus irmãos que já vão adelante à reforma: esses querem salvar-se por um pé de lechuga porque são veganos. Não é certo. Todo ser humano que vai lograr a salvação entra a la presença del Padre por intermédio de Jesús, los méritos de la cruz, los méritos de un carácter santo y puro, los méritos de un manto puro de la justicia del Cordero que cubre nuestra vergüenza, nuestra pecaminosidad y nuestra rebelión. Por tanto, mis hermanos, no hay salvación por sábado, no hay salvación por ser vegano, no hay salvación por penitencia, no hay salvación por dones o méritos humanos. La única manera de salvarse es lograr reflejar el carácter de Cristo. Cuando lo contemplamos, cuando somos entonces transformados a la imagen misma del Señor. Querido hermano, qué hermoso poder entender esto. E agora entendo que se eu vou ao campo, como leía hace um momento a livro Eventos de los Últimos Dias, contemplando as montanhas, contemplando as obras del Criador, contemplando o primeiro livro que Ele ha dado ao ser humano, que é, mis hermanos, la natureza, somos imperceptiblemente, ou seja, nem me vou dar conta, transformado a la imagen divina. Agora lhe hago uma pergunta: ¿es esto bíblico? Claro que sim. ¿Se acuerda Moisés quando quedou allá 40 dias com o Senhor a la montanha? ¿Qué passou quando bajou Moisés? Ele mesmo não se deu conta, pero quando a gente lo mirou, que diziam? No, cubre, trae um trapo aí, uma toalha. E le meteram na cabeça de Moisés, porque não podiam contemplá-lo. Moisés tinha a cara brilhando. Portanto, mis hermanos, a verdadeira santificação significa que vamos lográ-la de maneira mais fácil quando estamos a solas com Deus en la montaña, en el desierto, a la naturaleza. Y la verdadera santificación no es solamente una cara brillando o como una alita que aparece, una luz a la cabeza o a la cara. Significa, mis hermanos, aquí está el libro Conflicto de los Siglos, página 527. Escucha esto, porque la mayoría de las iglesias no predica este tema. Dice, la santificación, 527, Conflicto de los Siglos, la santificación expuesta en las Sagradas Escrituras abarca todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. San Pablo rogaba por los tesalonicenses que su ser entero, espíritu, alma y cuerpo, fuese guardado y presentado irreprensible en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya mencionamos que está en primera Tesalonicenses 5:23, sigo leyendo, y vuelve a escribir a los creyentes, os ruego pues hermanos, por las compasiones de Dios, que le presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y acepto a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, sigo leyendo. En tiempos del antiguo Israel, toda ofrenda que se traía a Dios era cuidadosamente examinada. Si se descobría un defecto cualquiera en un animal presentado, se lo rechazaba, pues Dios había mandado que las ofrendas fuesen sin mancha. Ahora escucha, así también, aquí está escrito, así también se pide a los cristianos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo e agradável a Deus. Para ello, todas sus facultades devem conservar-se em la mejor condição possível. E termino leyendo aqui. Todo costumbre,
Toda costumbre que tiende a debilitar la fuerza física o mental incapacita al hombre para el servicio del Criador. Ahora usted entiende por qué tenemos que ir al campo. Ahora usted entiende por qué tenemos que predicar la reforma pro salud. Ahora usted entiende por qué las iglesias están tan debilitadas que no pueden crecer en la obra de relación con el Señor, porque nuestra constitución física está por tierra. No hacemos ejercicio, estamos en un ambiente contaminado, todo tiempo cerrado. No tomamos luz solar, não comemos comida pura comida com aspartame, glutamato de monossódio, porqueria, pura química, agrotóxico, tanto colorante, conservante. Como meu corpo, como minha célula, como meu sistema hormonal, como meu sistema nervioso, como meu sistema digestivo, como meu sistema circulatório vai funcionar desta maneira. Portanto, mis hermanos, toda a luz que ha dado o Senhor ha sido rechazada. Não vamos ao campo, não hacemos caso de los remédios naturais, não hacemos caso de la hidroterapia, nem de la fitoterapia, nem muito menos de la dieta. E, portanto, agora, o Senhor, a la reta final, necessita um exército para levar a cabo seus desígnios, pero seu exército está enfermo. Seu exército está dormido, porque é um estado sonolento, um letargo, mis hermanos, viene quando estamos enfermos. Uma pessoa, quando está enferma, não quer fazer nada, porque está enferma. Por isso se requiere, hermanos, de uma santificação completa, que abarca todo o ser, e por isso temos que ir ao campo. Quando estamos ao campo, mis hermanos, comiendo a la hora correcta, dormindo a la hora correcta, trabalhando forte com os músculos, com o braço, ¿no? e estudando, agora o Espírito Santo vai venir, mis hermanos, para desarrollar esta natureza amorosa, espiritual em nós outros. E na cidade, meus irmãos, nós manejando, aí patrão regañando ao empleado. Como vamos estar em paz? Depois de dia de uma carga de trabalho, ou 2, 3 trabalhos, como muitos fazem, como vai chegar à casa, abraçar seus filhos, orar, ler a Bíblia, quando estamos caindo de cansado, quando estamos todos enfermos por causa que não comemos quase todo o dia, ou comemos uma comida chatarra? Irmãos, nós em la cidade estamos esclavizados por Satanás. Então, mis hermanos, a la vez que estamos caminhando com Satanás, mis hermanos, estamos em rebelião com o Criador. La glotoneria, la violência, mis hermanos. Dice a la página 528, apesar dessas inspiradas declarações sobre temperança, ¿no? Quantos cristianos de profissão estão debilitando suas faculdades em la búsqueda de ganancias ou em el culto que tributa a la moda? Quantos estão envelhecendo em su ser la imagen de Deus com la glotoneria, las bebidas espirituosas, los placeres ilícitos, e la iglesia, en lugar de reprimir el mal, demasiado a menudo lo fomenta, apelando a los apetitos, el amor del lucro y de los placeres para llenar su tesoro, que el amor de Cristo es demasiado débil para colmar. Si Jesús entrasse en las iglesias de nuestros días y viese los festejos y el tráfico impío que se practica en el nombre de la religión, ¿no arrojaría acaso a esos profanadores como arrojó del templo a los cambiadores de moneda? Queridos hermanos, entonces la iglesia hoy, dice aquí, está fomentando ese tipo de intemperancia. E se hacen fiestas en la iglesia atrás, y hay pizza, y hay soda, y hay cumpleaños, y hay día de Navidad, y hay día de Pascua, y corriendo atrás ahí de los huevitos de conejo, y eso todo, mis hermanos, fomentando la intemperancia para que los niños aprendan esos caminos de rebelión. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos. No sé qué tanto tiempo tengo todavía, pero me da ganas de extenderme un poquito más. ¿Sí? Dice que tenemos la señal verde. Hermanos, ya que estoy con el conflicto de la mano, el conflicto de los siglos, no un conflicto, pero el libro conflicto, ¿no? Hay una cita que me dice aquí, hermanos, algo interesante. A la página 497, el libro Conflicto de los Siglos, dice así, hermanos: de modo que la apostasía de la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Por eso le decía, ya casi me da ganas de entrar un tema más profundo aquí,
Porque a la vez que não aceitamos a Cristo, não aceitamos sua palavra, não aceitamos o Espírito de profecia, não aceitamos a revelação, não aceitamos su método, su plano de ir ao campo, não aceitamos a reforma para a saúde. Agora, mis hermanos, toda esta rebelião prepara o caminho para quê? Para a implantação da imagem da bestia. Por isso, mis hermanos, há uma batalha agora. Ou entramos com Cristo, hermanos, a la presença do Padre e logramos a vitória, ou nos debilitamos e Satanás nos vence. Glória a Deus, mis hermanos, de que em esta batalha há um vitorioso. Pero também, hermanos, há um grupo derrotado. O livro de Apocalipse, capítulo 13, diz assim, al versículo 7, me parece, 13, 7, diz Apocalipse, e se lhe permitiu hacer guerra contra los santos, aqui está falando de la segunda bestia, e se lhe permitiu hacer guerra contra los santos e vencerlos. Agora me pergunto, por que o Senhor permite que o poder da bestia vença a seus hijos, a los santos? Porque los santos, mis hermanos, não lhe obedeceram as instruções. Por isso, hermanos, agora há que entender que há uma grande batalha. E também, mis hermanos, Satanás não solamente vence a los santos, um grande grupo que vai cair, mas também se lhe deu autoridade sobre toda tribo, nação, língua e nação. Queridos hermanos, pelo livro de Apocalipse tem buenas nuevas também. Diz assim, al capítulo 15, versículo 2, vi também como um mar de vidro mesclado com fogo, e a los que haviam alcançado a vitória contra quem? Disse assim, sobre a bestia, e sua imagem, e sua marca, e seu número, e o número de seu nome, em pé sobre o mar de vidro, sobre e com as harpas de Deus. Então, mis hermanos, vai haver um grupo vitorioso. Por isso estou dizendo, hermanos, que Deus tem um plano agora para que podamos sair adelante em meio a esta batalha. Entrando ao lugar santíssimo significa entrar a uma relação com o Senhor e significa obedecer sua palavra, significa ir ao campo. O capítulo 12, hablando desta batalha, mis hermanos, dice claramente assim, el capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero este grupo, mis hermanos, el que está firme, agarrado de la mano del Señor, vence el dragón, vence la bestia, vence el falso profeta. Por eso mañana vamos a seguir hablando del tercer Elías. El tercer Elías, hermanos, a la luz del primer Elías, que vai ser, esse tercer Elías que vai ser arrebatado são os 144,000. E diz o capítulo 12, al versículo 9, no, capítulo 12, e o versículo 11, Apocalipse, e ellos le han vencido. Quiere decir que hay un remanente, hermanos, que vence en la batalla contra los poderes de las tinieblas. Quiere decir que llegaron a la santificación, entraron con Cristo al lugar santísimo y predicaron el evangelio al mundo todo. ¿Y por qué pudieron vencer? Apocalipse 12, 11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quer dizer que agora nós devemos aprender a confiar em el Senhor. Por isso, confiança em el poder divino é uma medicina, mas não apenas uma medicina como el água, el aire, el descanso, não, luz solar, não. É a maior de todas as medicinas. De aprender a confiar em el Senhor, de aprender a esperar em Ele, de aprender a obedecer suas instruções. Por isso disse que este grupo, mis hermanos, vai a la batalha, a la guerra, pero gana a vitória. E o inimigo, mis hermanos, sabe que tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12 diz assim, e quase me dá ganas de regressar àquele tópico, pero amanhã talvez que hablemos um pouquinho mais de isso. Diz assim, por lo qual, Apocalipse 12, 12, por lo qual alegra os cielos e los que morais em ellos, ai de los moradores de la tierra e del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tienen poco tiempo. Satanás conoce, hermanos, algo que nosotros no conocemos. Y por eso debemos estudiar con mucha reverencia para que no nos metamos en problemas. Aunque nosotros no estamos aquí para marcar ninguna fecha específica de la venida del Señor, pero Dios nos ha dado señales.
Quando escucharmos, como disse Mateus 24 e Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13, quando escucharmos de guerras, rumores de guerras, hambrunas, desastres naturais, porque aí disse terremotos, é um desastre natural, disse, todo esse é o princípio de los dolores, Mateus 24, 8. Então, temos que estar, hermanos, alerta a las señales. La hermana White dice, hermanos, de que nosotros debemos tener bien levantadas nuestras antenas, porque hay señales. Una de ellas es el cumplimiento del tiempo. Y esto tal vez algún día yo voy a estudiar un poquito con ustedes. Es cuando se completan 6.000 años. Incluso este libro aquí, hermanos, este libro, Conflicto de los Siglos, habla de este período. No más que algunos se confunden, porque la hermana White no da una fecha específica. Ella habla de aproximación y no de una fecha específica, porque cuando ella menciona de la fecha de 6.000 años, algunas veces habla cuando nació Jesús. Después habla cuando Jesús fue bautizado. Cumplieron los 6.000 años. Después habla cuando Jesús murió en la cruz, cumplieron los 6.000 años. Y después cuando habla fue el cielo. Entonces, ¿cuál sería la fecha exacta? Ella no da una fecha exacta. Pero la hermana White colocó todas las cronologías de lado y usó la cronología de Ussher. Y así que tenemos que estudiar esto, y ahí tenemos, hermanos, una idea, pero no la precisión de la venida del Señor, como algunos lo hacen. Y por hacer eso, muchos se van a confundir y perder la fe. Por eso quiero hacer un tema sobre esto, sobre los 6.000 años. Pero hay algo más, hermanos, de que debemos concentrarnos, y no es la fecha de 6.000 años, como muchos están usando para marcar la venida del Señor, y eso va a traer un gran oprobio a la obra, porque muchos van a quedar chasqueados. Lo que debemos concentrarnos para marcar la venida del Señor, hermanos, es la predicación del Evangelio. Porque de esto es lo que estamos tratando esta noche, mis hermanos, de que el Señor tiene un día específico. ¿Y cuál es el día específico? Yo leí ya al principio, es cuando este Evangelio sea predicado. Y de no predicar, hermanos, y Dios tiene que alargar el tiempo. Por eso, mis hermanos, el decreto dominical ya fue postergado, no una, 2 veces. Y eso lo tenemos escrito. ¿Y por qué Dios tuvo que postergar? Porque la iglesia no cumplía las condiciones. Y ahora, mis hermanos, si sale el decreto dominical hoy, también Dios tiene que otra vez postergar, porque la iglesia no fue al campo, no preparó para la crisis, y ahora, mis hermanos, no predicamos el Evangelio, no tenemos colportaje, ni siquiera se preocupa la iglesia con la obra médico-misionera. Entonces, ¿cómo que el Señor va a venir si hay casi 8.000 millones de seres humanos inocentes que no conocen el mensaje? Entonces, ¿ellos van a recibir la condenación sin advertencia? No, no. Por eso, hermanos, ahora lo que debemos concentrar es dar prisa de predicar el Evangelio. Por eso, cuando una persona va al campo y allá está en su maca, pues rasgando la panza, entonces, hermanos, esta persona está fuera de los planes de Dios, porque ahora el verdadero remanente es un ejército en marcha, en acción. Y de la misma manera, como el Señor sacó 1,5 millones de personas de Egipto y lo llevó a la tierra de la promesa, el Señor, acabo de leer en este tema de hoy, Él va a tomar la rienda de la obra en sus manos, y Él va a llevar este ejército hacia la victoria, hasta su venida. Querido hermano, querida hermana, por eso esta noche creo que ya me sobrepasé un poco del tiempo, pero me emociono hablando de este tema. Ahí hay mucho más. Yo pudiera seguir leyendo aquí y leyendo, hermanos, porque nosotros ahora tenemos el privilegio de no solamente esperar la venida del Señor, pero apresurar la venida de Él. ¿Cómo podemos hacerlo? Esta noche miramos, indo al campo, entrando en una comunión con Él y permitiendo que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros un carácter amoroso, un carácter espiritual, para que podamos, hermanos, ir con las personas y llenos del Espíritu Santo, predicar la verdad. Termino, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, esta Biblia que tengo, y muchos de ustedes me preguntan, ¿cómo es esta Biblia? Pues es una Biblia de estudios que tiene textos de la hermana White. Y aquí dice así, hermanos, comentando este capítulo que leí esta noche, el capítulo 10 de Apocalipsis, dice así, comentando al respecto de de los 7 truenos, dice así la hermana White, la luz especial, porque yo leí Apocalipsis 10:3, ¿no? Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado,
7 truenos emitiram sus voces. Agora a irmã White comenta sobre isso, disse: la luz especial que se le dio a Juan, expresarla em los 7 truenos, era um bosquejo de sucessos que devem ocorrer bajo los mensajes de los ángeles, primero y segundo. Não era lo mejor para la gente conocer esses eventos, porque su fé deve necessariamente ser provada. El plan de Deus era que se proclamaran verdades mais maravillosas e avançadas. Escute, mis hermanos, todavía hay luz, todavía devemos ver como Deus vai tomar, como já leí esta noche, como Deus vai tomar el control de la obra en sus manos. Aqui dice, verdades mais maravillosas e avançadas. E quais seriam essas verdades? Essas verdades, já não vou seguir lendo, mas aqui disse, conflito de los siglos, capítulo, juízo investigador, é quando entrarmos com Cristo, de maneira íntima, em uma comunhão com Ele, Ele nos vai guiar em los passos que devemos dar a la reta final. Ele nos vai guiar de maneira individual. Que hermoso, mis hermanos, poder entender esto, de que para esta hora todavía hay luz. Pero hay que ya hablar de una manera directa. La luz que Dios da nunca derrumba la luz anterior. Yo no puedo llegar aquí, recibí una visión de Dios y ahora vamos a guardar el miércoles. Pues, ¿y qué pasó con la luz anterior? Que el mandamiento dice que él es el 4º mandamiento. Entonces, nunca una luz nueva derrumba a luz antiga. Assim, quando vem uno dizendo que não há santuário, que já sabe a fecha da venida do Senhor, esses são falsos profetas, porque está derrumbando já a luz que temos. Os adventistas sabemos muito bem, hermanos, qual é a luz que Deus já ha dado, pero a luz que vai vir apenas vai ampliar a luz que já tínhamos. Decimos amém? Le gostaria esta noite venir a Jesus, entregar seu coração a Ele. Le gustaría esta noche venir a la presencia del Padre, al lugar santísimo, por los méritos del Cordero que fue inmolado. Le gustaría esta noche usted entrar en un proceso progresivo de santificación. Le gustaría usted esta noche decir, Señor, por años he relutado, pero ahora voy a agarrar mi familia y de manera inteligente, no a la loca, no a la emoción, yo voy al campo con mi familia. Esta noche le gustaría usted decir, yo quiero unirme con hermanos de verdad presente que quieren abrir la Escuela Madison, que quieren abrir un puesto de avanzada, que quieren ir al campo a abrir las industrias, así como Dios mandó, el sanatorio, las industrias, así como Dios mandó. Yo quiero obedecer al Señor. Esta noche hay alguien que quiere decir, pastor, Deus me está tocando em meu coração. E assim como Noé obedeceu ao Senhor e cada clavo que colocava, cada tábua que colocava em el arca, estava predicando através de seu exemplo, também quero obedecer ao Senhor. Querido hermano, querida hermana, se você se levanta esta noite, eu quero dizer algo. Você vai ser parte do exército de Deus. E aqui tem um texto que diz, esforcémonos com todas as forças que Deus nos ha dado para estar entre os 144,000. Deus espera, hermanos, que este ejército se levante e abrace esta obra. Usted que tem dinheiro, le gustaría aportar el dinheiro que não é tuyo, é de Deus, para Ele? Usted le gustaría regresar al Senhor essas finanças que vão acelerar este processo? Claro, pues todo demanda de finanças. Se vamos comprar uma terra, hay que comprar instrumentos, hay que comprar materiales, hay que comprar semillas, hay que edificar aí arriba de la tierra, colocar los edificios. Todo depende de dinheiro. E esta noite, você pode venir tão humilde como aquele niño. Quando aquele dia, quando aquele discípulo dijo a Jesus, Senhor, es mucha la gente, tenemos que dar de comer. E então o niño escuchó esto y dijo, aquí está la comida. Pero ¿qué serían? 2 pescaditos y los pescados y el pan para tanta gente. Pero Jesús agarró la comida del niño. Y con aquella comida de un niño con un corazón humillado, un corazón limpio, un corazón puro, hermanos, Jesús multiplicó la comida y alimentó 5,000 personas. Esta noche Dios te invita a consagrar a Él no apenas tu dinheiro, o tus posesiones materiales, pero Dios lo que quiere es usted. Claro que también nuestro dinero nos acompaña, pero lo que Dios quiere es tu corazón. Y a la vez cuando entregamos nuestro corazón ya no hay reserva, damos todo al Señor. Yo quiero orar este momento, mi hermano, mi hermana, para que Dios nos bendiga. Estamos entrando a la hora más solemne,
a la hora más difícil, a la hora, como dice la Biblia, de gran tribulación, como nunca ha habido desde que hay en la tierra. Pero muchos aquel día, hermanos, como Judas, van a echar su oro y su plata por las calles gritando demasiado tarde. Perderam todo, perderam não somente su dinheiro, não somente sus casas, não somente posesiones materiales, pero lo más caro, mis hermanos, como Lot perdió su familia y también algunos, quem sabe, su propia vida. Hoy todavía hay tiempo para que podamos consagrarnos al Señor y dar a Él para que Él pueda usar no solamente nuestro dinheiro, pero nuestra vida também. Que Deus te bendiga, a usted, su familia. E mañana, el día sábado, vamos ter aqui uma grande fiesta, hermanos. E vamos participar desde temprano com a escola sabática, o culto divino. E à tarde vamos ter uma sessão especial com um panel de discussões sobre aqui a escola Madison do norte de Califórnia. Vamos com reverência, vamos adorar nosso Criador. Eu vou postrar-me aqui e orar ao Senhor. Amado Padre que estás en los cielos, te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria, porque tuya es la tierra, Señor, tuya es el universo, tuya también es nuestra vida. Oh, Señor amado, tómanos en tus manos. Ayúdanos, Señor, estamos arrastrándonos, estamos dormidos, hay un letargo, Señor, hay una tristeza muy grande en la iglesia, porque estamos mundanizados, porque estamos paganizados, Señor. Ajuda-nos, ó Padre Santo, bendice as vírgenes para que se despiertem, para que alguém pueda dar o clamor, aí viene o esposo. Bendice tu palavra, Senhor, que não regrese vacía. Bendice a mi hermano, mi hermana, bendice tu obra, Senhor, reaviva tus atalayas, sentinelas, tus obreiros, Senhor, para que podamos dar a la trompeta el sonido certeiro. Padre Santo, lava-nos em la sangre del Cordeiro, dá-nos tu bendição e que tenhamos alegria deste dia sábado, de estar em tu presença e servir a tus propósitos eternos. Nos colocamos em tus manos e lo hacemos todo agradecido em el poderoso nome de Jesus, a quem damos toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. A igreja disse, amém. Amém. Um feliz sábado para todos. ¿Un cafecito? Sí. Gracias. Yo lo grabé esto.